Cordial saludos, compañeros y tutor de la materia de software para ingeniería. Mi nombre es Néstor Capera, soy estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Para el día de hoy vamos a ver la práctica número uno, que consiste en desarrollar un programa que le ofrezca al usuario la posibilidad de calcular el área de un triángulo con tres métodos diferentes. Así el programa le debe mostrar un menú con las tres opciones para que el usuario elija el método y a partir de él solicitar los datos que se requieren en cada caso e imprimir el área requerida. Bueno, para esto entonces utilicé una herramienta del MATLAB que se llama Guide o Guide. En esta uno puede crear un ambiente gráfico para MATLAB. Por ejemplo, aquí podemos crear uno nuevo y podemos jalar los botones. Entonces podemos tirar aquí un botón para pulsar, un botón de texto estático o para editar texto. Bueno, en este caso ya tengo uno creado. Para este caso ya tengo uno creado que me quedó así. Lo importante de esto es mirar la forma de la programación para que el triángulo nos dé. Bueno, entonces vamos allá primero el área del triángulo base por altura. Para esto vamos a ingresar aquí en nuestro botoncito, Callback. En él vemos la configuración de nuestro botón de función. Para hallar el triángulo base por altura, entonces dice la fórmula que es igual a un medio de la base por la altura. Para esto, entonces aquí colocamos el área igual a base por altura sobre 2 y esto nos va a dar nuestro resultado para nuestro primer triángulo. Luego vamos a hallar el área del triángulo por longitud de sus lados. Entonces aquí tenemos que poner cada una de las longitudes de sus lados para que nos dé el resultado. Entonces miramos el botón, aquí tenemos nuestro botón y miramos nuestra configuración. Para esto entonces tenemos también acá la fórmula que es por la longitud de sus lados. Entonces se trata de la suma de cada uno de sus lados dividido por un medio. Este resultado tenemos que sacar esta longitud del perímetro y lo multiplicamos según esta fórmula. Entonces aquí desarrollamos esta fórmula, la transcribimos en nuestro MATLAB de botón. Entonces tenemos la suma de sus lados dividido 2, sacamos una constante donde esta s lo multiplicamos por cada uno de las longitudes de sus lados. ¿Listo? Y acá este nt root sirve para sacar la raíz cuadrada de de la suma de m, que es la variable que sacamos aquí arriba. Esa es por la fórmula del siguiente triángulo. Para nuestro tercer triángulo, que ya es con trigonometría, entonces aquí vamos a tener dos lados y un ángulo. Entonces lo mismo, vamos aquí a mirar cuál es la configuración. Esta es la configuración. Bueno, esta ya es distinta a la fórmula. Entonces miramos aquí la fórmula. Tenemos aquí nuestra fórmula. Que lo primero es saber que el área es igual a los dos lados dividido 2, la multiplicación de los lados dividido 2 sobre el seno del ángulo. Entonces vamos a transcribir esto mismo en nuestro comando de MATLAB. Entonces aquí lo tenemos los lados, los ángulos. Bueno, algo importante es que en MATLAB no recibe como tal los ángulos, sino que los recibe por radianes. Entonces, lo primero que hacemos, pues, tenemos que, ya que nuestro programa ingresa el ángulo por grados, entonces hacemos la conversión de grados a radianes. Este primer comando nos indica la conversión nuestra conversión de grados a radianes. Luego, entonces la multiplicación por 2, según la fórmula. Este S, entonces nos da la S por el seno por la conversión que hicimos, de grados a radianes. Esto nos va a dar el área del triángulo.
Para probar este programa, entonces aquí lo ponemos a correr. Ponemos a correr y aquí vamos a ingresar entonces al valor. Entonces aquí podemos tener un 4, un 5, base por altura y solucionar. Ahí nos va a dar el área de nuestro triángulo. También podemos utilizarlo si el usuario quiere por los valores por la longitud de sus lados. Entonces tenemos 5, vamos a darle 4, vamos a darle 2, vamos a darle solucionar. También nos va a dar el área de ese triángulo. Ahora con el ángulo lo mismo, 5, 6, con un ángulo de... a ver si este ángulo también nos da el área el área del triángulo. Entonces este es nuestro primer programa de área de triángulo. La siguiente actividad a desarrollar es crear un programa que capture el número de placa y la velocidad de desplazamiento de n automóviles. Con dicha información se requiere calcular el promedio de velocidad, determinar qué automóvil se desplaza a mayor velocidad y cuál a menor velocidad. ¿Cuántos automóviles tienen una velocidad superior al promedio? Entonces para eso vamos a crear un script en MATLAB. En este voy a utilizar el comando while. Este nos permite la repetición de la ejecución de un grupo de instrucciones en un bucle. Entonces creamos este bucle para crear la entrada de cada uno de los datos. Para esto entonces utilizamos el comando input dlg. Este nos crea un cuadro de diálogo para recopilar la entrada de la información del usuario. Entonces en este creamos la placa, la velocidad en kilómetros por hora para que el usuario le ingrese la información en kilómetros por hora. También y creé otro cuadro de diálogo con QuestDLG, que es otra herramienta que nos crea un cuadro de diálogo para una pregunta. Entonces creamos la pregunta y nos colocamos que sí o no, y si no, pues entonces seguimos con el desarrollo de lo que nos está pidiendo. Entonces aquí creamos este bucle donde vamos simplemente a colocar la información. Entonces mientras leemos sí, vamos a ingresar la información de nuestros vehículos. Cuando leemos no, entonces vamos a pasar y desarrollamos lo que tenemos aquí en la siguiente parte de nuestro script. Bueno, entonces colocamos la velocidad y vamos a colocar este comando que es el str2 doble. Este convierte el texto en vectores de doble precisión. Entonces aquí vamos con nuestros datos y creamos nuestro vector. Creamos la velocidad promedio y damos este comando que es el men, que devuelve la media de los elementos a lo largo de la primera dimensión de la matriz, cuyo tamaño no es igual a 1. Entonces este nos sirve para hacer nuestro cálculo. Bell max, entonces el max nos devuelve el elemento máximo de una matriz. Entonces por eso colocamos velocidad de Bell, el máximo de una matriz. Y lo mismo aquí la placa max, entonces el índice max, y este nos sirve. Entonces nos sirve también, al contrario del max tenemos el min, que también nos devuelve es lo contrario del max, que nos devuelve los elementos mínimos de una matriz. Colocamos la placa mínima, los datos. Esto es para desarrollar cada uno de los ítems que nos solicita el programa. El mayor al promedio también, también necesitamos saber el mayor, el vehículo que tenga el mayor promedio. Utilizamos el comando length, que nos devuelve la longitud de la dimensión más grande de una matriz. Entonces nos sirve para calcular la velocidad promedio de nuestro vector. Utilizamos también este comando msgbots, con el creamos también un cuadro de diálogo, un cuadro de los resultados donde vamos a colocar cada uno de nuestros argumentos. Entonces tenemos con este comando strcat, concatena cada argumento de entrada. El num2 str, ese comando nos sirve para representar una matriz de caracteres numéricos. Entonces aquí estamos haciendo la programación
para, para poder que se nos visualice en esta caja el promedio, la máximo kilómetro por hora, la mínimo kilómetro hora, los mayores a promedio, la placa máxima y la placa mínima. Ahora ponemos a correr nuestro programa. Entonces ponemos, nos pide la placa. Para la placa, entonces vamos a anotar aquí los datos que tengo acá. Vamos a ponerlo acá. Ponemos acá la placa. Entonces tenemos la placa. Vamos a digitar estas. SGL 715 y la velocidad 40. Entonces aquí cuando le damos OK nos va a pedir si vamos a adicionar otro vehículo. Por eso utilicé el comando while. Y la siguiente placa Moon 123 y la velocidad es 60. Ingresamos el siguiente. El siguiente es FG J 452 y la velocidad 50. Ok, el siguiente DFG 852, la velocidad 55. El siguiente VLM 785, la velocidad 62. Le vamos a dar OK y aquí vamos, no quiero adicionar otro vehículo, entonces él nos va a arrojar el promedio de velocidad fue de 53 kilómetros, .4 hora. La máxima velocidad fue de 62 kilómetros hora. La mínima fue de 40 kilómetros hora. Los mayores al promedio de 53, entonces fueron 3. Que eso fueron, está el 55, el 62 y el 60, ahí está bien. La placa de máxima velocidad fue la BLM 785, que fue la que tuvo 62, y la placa mínima fue la SGL 715, que fue de 40. Con esto desarrollamos los objetivos que nos pedía el programa. Muchas gracias.